Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la 10ª ronda. Se ocurrió en el día de ayer, hemos traído, excepto la de Nepo, que hizo tablas rápidamente con Radjabov, las 3 partidas, y la verdad que esta es una auténtica batalla campal en la que no se sabe qué jugador está atacando, cuál defendiendo, y tiene muchísimos temas. Vemos la clasificación que está sobre todo en el segundo puesto, pues muy... con varios jugadores, en el que solo vale ganar el candidatos para enfrentarse a Magnus Carlsen, pero como dijo Magnus Carlsen, que solo se enfrentaría a Firuza en caso de que ganase el candidatos y si no, dejaría el campeonato del mundo, pues el segundo puesto y el primero jugarían por ser campeón del mundo, aunque veremos las últimas palabras de Carlsen, a ver qué pasa. De momento E4 en el tablero por parte de Rapport, que llevan las blancas. Dinh Le Ren responde con E5, caballo F3, caballo C6. Se enfrentaron con los colores cambiados en la ronda número 3, en la que la partida terminó en tablas y apertura española. Defensa Morphy, vamos a ir un poquito rápido ya que hay mucho que ver. Y bueno, pues para no prolongar el vídeo, pues lo menos posible. Alfil B3, de momento pues jugadas de la apertura española, alfil C5 con cierta presión sobre el punto de F2 y alfil G5 clavando al caballo de F6. Tras estas jugadas H6 se mantiene en la diagonal o mantiene la clavada D6 y tras estos movimientos C3 preparando algún D4. Es verdad que se está retrasando el enroque por parte de ambos jugadores y vamos a ver cómo continúa la partida, ¿no? La ruptura central quizás podría venir en esta ocasión, aunque el peón D4 no está defendido, tampoco el caballo lo ataca debido a la clavada. Alfil A7, ahora sí las blancas se enrocan en corto y caballo A5. Viene con un tiempo sobre la pieza más importante quizás que tienen las piezas blancas, al menos de momento, con cierta presión sobre el punto F7, mirando al enroque enemigo en caso de que se enroquen en corto. El alfil se retira a C2 y además este movimiento sirve para que el peón se pueda avanzar. Es verdad que el alfil de A7 ha perdido fuerza, aunque parece que podría ser temporal esta jugada, ya que pueden venir también movimientos por parte de los peones negros en un futuro. Tras estos movimientos caballo B D2, G5, ya que todavía no hay enroque, alfil G3 y caballo H5 atrapando al alfil de casillas blancas. De momento, tras estas jugadas, Rapport decide jugar A3 con expansión en el flanco de dama. Podríamos pensar aquí por parte de las blancas en capturar o ganar un peón, ya que se abre la diagonal y se ataca al caballo de H5, pero aquí las piezas negras podrían responder primero con caballo por G3 y ya tendrían cierta ventaja en la posición, ¿no? Por lo tanto, A3 prepara B4 y tras torre B8 vamos a ver varios movimientos de la torre y bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. Tras estas jugadas el rey se retira de esta diagonal que en un futuro pues se podría abrir a una casilla más tranquila. Torre B7 y tras jugarse B4 el caballo se retira a C6, alfil B3, ya que en C2 se había retirado el alfil debido al ataque del caballo en A5, vuelve a coger cierta fuerza en la diagonal y tras torre C7, como vemos también Dinh Le Ren pues realizando varios movimientos de torre, lo que permite es adelantarse a defender el caballo de C6. Con este movimiento pues las blancas mantienen un alfil bastante fuerte de momento en la posición y ya G4 atacando al caballo, aunque este no se retira y primero se aprovecha para jugar alfil H4. La posición es una auténtica locura, caballo E7 para bueno, pues defender el ataque sobre la dama y ahora sí que hay que retirar el caballo. Este viene a G2 con alguna idea de llevarlo a E2 nuevamente, G3 y pelear contra el caballo de H4 y tras estos movimientos de momento C por B4 se abre la columna en la que la torre ataca al peón de C3 y se decide capturar por parte de Rapport entregando un peón y no capturando con el peón de C3, que también era posible. El tema y con la entrega de este peón lo que hace es abrir la columna A. A6 está defendido, pero de alguna manera el alfil quizás de momento tiene que estar en esa posición defendiendo el peón de A6 para que no entre las blancas por el flanco de dama. Tras estas jugadas es cuando se juega a caballo E2, se ataca la torre, vuelve a C7 y ahora primero
F4 en la posición, también rompiendo el centro que tienen las piezas negras. Si peón por al paso, caballo por F3 y las blancas, pues bueno, tendrían unas piezas muy sanas en la posición. La captura al paso no es el mejor movimiento, se juega F6 y tras F por E5, D por E5, caballo G3, caballo por G3 y aquí manteniendo cierta presión sobre el punto de F6, sobre la columna F, Rapport decide capturar con el peón. Por otro lado el rey pues queda algo encerrado ya que el alfil de A7 cogía esa fuerza que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, pues de momento el alfil de H4 evita que en algún momento una pieza como una dama o una torre puedan llegar a H5 y haber incluso temas de mate, aunque eso llegará más adelante. De momento se juega torre F8, torre por F6. Es importante destacar que si alfil por F6 no sería lo mismo, se clava el caballo directamente, pero tras el cambio de material, ahora el caballo se puede retirar, captura en D5 y se abre la diagonal para ganar la dama que está atacada o para salvar el caballo en caso de que se retire la torre, capture en H6. Por lo tanto, las piezas negras tendrían una ventaja importante en la posición. También un movimiento muy bonito y siguiendo un pelín más con la línea, dama F6, aprovechando que si se captura, pues la torre podría venir en este caso H7, el rey no tiene escape por la columna G y hay mate en la siguiente jugada. Por lo tanto, mejor capturar con la torre. Vienen varios cambios y tras alfil por F6 se clava el caballo, ya que al final está la dama y esta se desclava retirándose a D6 y viene con ataque sobre el propio alfil. Tras estos movimientos dama F1, quizás en algún momento el caballo que ya no está clavado podría capturar a este alfil centralizado y de momento se aprovecha por parte de Dinh-Liren para jugar alfil D4. El alfil se centraliza, se mantiene en la diagonal, controlando la casilla de G1, pero bueno, pues también toca la torre de A1 que se tiene que retirar, aunque primero Rapport, bueno, pues hace este movimiento muy interesante en el que las blancas tienen jaque, alfil F7 y no se puede capturar. No pasa en la partida, lo vemos muy rápidamente. Vendría un jaque a la descubierta con ataque sobre la dama ganando la partida para las piezas blancas. Por lo tanto, tras alfil F7, la mejor contestación quizás es rey D8, el rey se retira D7. Es verdad que te pones en una clavada, la torre está más activa también en la séptima que llevando el rey a D7, que aunque no está clavado en esta posición, pues bueno, vamos a ver qué continúa a continuación. Tras estas jugadas hay que hacer algo ahora sí con la torre. Se retira a D1 y tras torre C2, Dinh-Liren lo que hace, bueno, es activar la torre negra, meterla en segunda. El caballo quizás no se puede retirar debido a torre F2 controlado por el alfil con ataque sobre la dama y luego sobre los alfiles que quedarían indefensos. Por lo tanto, quizás para defender el caballo que podría venir con ataque en algún momento también con dama por B4, que como vemos el peón de B4 pues ha quedado indefenso, obliga de alguna manera a las piezas blancas a hacer un movimiento de retroceso con uno de sus alfiles, alfil B3, y lo que consigue con esta jugada es que el caballo no pueda ir a C3 y en algún momento pues activarse y llegar a posiciones, pues por ejemplo, como caballo C5, gracias al peón de B4 estaría defendido. Por lo tanto, la partida continúa con alfil B3, pierde un tiempo volviendo nuevamente a C7 Dinh-Liren, pero a cambio ya no existe caballo B3. No obstante, Rapport había mirado un poquito más allá y aunque no es el mejor movimiento en la posición, casi se mantiene en las tablas, casi un punto de ventaja tras caballo C4, entregando la pieza y a ver qué se puede hacer. Viene con ataque sobre la dama, si la dama se retira capturando, por ejemplo, en B4, pues existe caballo por E5, es con jaque, más o menos hay igualdad, pero quizás una posición difícil, o al menos en esta posición Dinh-Liren decide aprovechar y ganar pieza que se entrega. Peón por, y esta es la compensación que pueden tener las piezas blancas. La torre de D1 coge bastante fuerza, el alfil de D4 queda completamente clavado y además el peón que antes estaba en B5 no existe para seguir apretando y bueno, pues un poquito por todos lados al rey central, al rey que está en el centro y que desde luego de alguna manera quiere retirarse a casillas más seguras en el flanco de dama. Tras estas jugadas, dama E6 es una posibilidad difícil ya que puede venir
con algún movimiento de peón aunque el alfil está indefenso, o el otro movimiento que queda para mantener esa igualdad o esa ligera ventaja para las negras es torre c6 para permitir que el rey finalmente se pueda esconder, aunque eso conlleve entregar la calidad, como vamos a ver a continuación. Si dama por b4 atacando el alfil de b3, pues existe alfil por e5, el alfil negro queda clavado y tras dama por b3 capturando, la partida se complica a favor de las blancas, ya que rápidamente se activan y tras este jaque, rey c6, dama f6 jaque, hay varias posibilidades, pero por hacerlo más cortito, si rey d5, dama d6 mate. Desde luego que la ventaja si dama por b4 la tendrían las piezas blancas, se juega por lo tanto torre c6, alfil a4 y rey c7 pudiendo escapar de alguna manera o quitarse de esa columna abierta, aunque eso le cueste la calidad, pero hay que recordar que las negras continuaban con esa pieza de más. Caballo por c6 y tras jugar b5 la idea de las blancas es abrir la posición, cuentan con una torre que de momento solo tiene abierta la columna D, por lo tanto si hay cambios se abren las columnas del flanco de dama en favor de las blancas. Tras este movimiento viene quizás un error por parte de Dinh Le Yen en la que juega caballo b4, la captura en b5 quizás podría haber sido mejor, caballo a5, el rey queda algo expuesto, pero parecería interesante tras torre c1 jaque, por ejemplo, y rey b7, retirándose del ataque, ¿no? Y usando incluso este peón de alguna manera como escudo. Quizás tras caballo b4 la idea del jugador y gran maestro chino es caballo c2 para caballo e3, dando un doble si se lo permiten. De momento c5 por parte de Rapport, bueno, pues atacando a la dama. Si alfil por está cayendo la dama en la siguiente jugada, por lo tanto no vale, y si dama por torre c1 ganando también la partida. Por lo tanto, un movimiento muy interesante. La partida continúa con dama e6 retirándose de esta posición y a estas jugadas alfil h4 liberando también y pudiendo meter la dama al juego en el flanco de dama, ya que siempre estaba pendiente del alfil. El alfil además tapona estas posibilidades de mate que habíamos comentado en algún momento anteriormente. Este movimiento no ocurre y tras alfil h4 quizás si pensamos en b6 jaque, teniendo dos peones pasados, es verdad que las piezas negras son bastantes las que hay alrededor del rey y frenaría esa apertura de columnas. Por lo tanto, se mantiene la tensión entre los peones de a6, b5, alfil h4 ocurría y tras estos movimientos alfil por c5, torre c1 clavando al alfil y dama d6 de momento defendiéndolo. Tras estas jugadas la dama, y aprovechando que no hay que defender ninguna pieza, atacan dos veces al alfil de c5. A una jugada como rey b6 existiría alfil de 8 jaque y el tema es que si la dama se retira a capturar, bueno, pues las piezas blancas no solo ganan el alfil, sino que ganarían el caballo también. Si el rey se retira a 5, pues habría incluso mate. Y en caso de retirarse a otra casilla, pues está cayendo el caballo de b4 y las blancas están ganando la partida, ¿no? Y si la dama no se retira capturando el alfil de d8, bueno, pues se retira el alfil y nuevamente hay doble sobre el alfil y ganan las blancas. Por lo tanto, este no es el movimiento. Se decide jugar caballo d3, la dama defiende al caballo, también dos veces al alfil. De momento todo ahí está en el aire y tras estas jugadas además el caballo ataca la torre de c1. Aquí quizás interesante para las piezas blancas, muy difícil. Alfil e7 con ataque sobre la dama o entregando quizás pieza en esta posición, ya que por un lado si traemos la dama g6 para buscar algún tipo de mate, dama por d3, el alfil negro sigue clavado y a dama h5 existe alfil h4 volviendo, por lo tanto no funcionaría dama g6 y a una jugada o a una captura como e7, dama por d3 nuevamente y parece que la partida seguiría con igualdad. El alfil negro sigue clavado y bueno, pues igualdad en la posición. Se opta por jugar torre c3 también con su lógica, ya que se ataca dos veces al caballo que de alguna manera está defendiendo a su alfil, solo defendido por la dama, y es aquí cuando se aprovecha a capturar en b5. Podíamos pensar primero en
capturar el peón, pero sería un error. La partida continúa con dama por b3 y quizás esta captura decimos, bueno, el alfil sigue clavado, el caballo 2 veces atacado, pero el tema es que existe caballo f2 jaque y a rey h2 caballo por e4. Las blancas pierden un peón central importante, la torre está atacada y sobre todo lo más importante es que el alfil vuelve a estar defendido 2 veces por el caballo y son las negras las que estarían ganando. Por lo tanto no se puede ganar el peón, dama por d3, ahora sí se cambian las damas en esta posición y alfil d4 cortando el paso de la torre. Y bueno, aunque las negras tienen calidad de menos, existe este peón pasado y la idea es traerlo con el rey para buscar la coronación, aprovechando que este rey está bastante lejos de también su activación. Estamos llegando a un final, de momento incluso no tiene movimientos y además pues el peón de G4 está fantástico, obligándole a ir por una ruta mucho más larga. La partida continúa con alfil F6, se recomendaba quizás torre B3, de momento pues frenando el peón de B5 y el tema es que tras alfil F6 la idea de rapport la vemos a continuación, ya que es entregar la calidad a cambio de un peón. Mientras tanto el rey de Dinliren empieza a activarse, torre por D4, vienen estos cambios, esta jugada con jaque, pero el rey ya está cerca de esta coronación. No obstante, la partida continúa, rey G1, hay que rematar, B4, rey F2 y tras rey E4, rey E3 y rey B3. Si rey A3 parece que alfil C5 de momento clava el peón de B4 y el rey blanco parece que puede venir al apoyo y esto ya serían tablas, por lo tanto la partida continúa con rey B3. Frena el peón de B4, está en una casilla blanca el rey y la idea de las negras es traerlo hasta C2. Tras estas jugadas, además, rapport ayuda un poquito jugando rey F4, pero una jugada como rey D3 existiría alfil A6 o incluso rey D2 siendo una línea muy bonita. Tras estos movimientos, rey C2 permite el avance del peón quizás con jaque, rey D2, B3 y tras rey C1 frenando 2 veces el peón, ahora las negras tienen esta jugada alfil B7 no para capturar el peón que ya está en E5, sino para capturar el de E2 y llegar a tiempo para frenar la coronación. Además, capturando este peón, han generado un 2 contra 1 favorable a las negras y tras H5 alfil F6. El tema es que H4 se puede jugar ya que el alfil no puede capturar debido a que tiene que estar pendiente de la casilla de B2 y si peón por G3, H5, G2, alfil D4 y tras B2 jaque, pues uno de los dos peones corona y ganan las negras. Por lo tanto ya la posición compleja para rapport se juega rey F4 y tras rey C2, ahora sí, bueno, pues corta toda entrada del rey blanco y además apoya la coronación de su peón. De momento rey E5, B3, rey D6, quizás para hacer lo propio las piezas blancas, pero tras este movimiento, bueno, pues Dinliren evita todos estos temas. Se ataca al peón, pasado al alfil, se salva el alfil manteniendo el control sobre B2, rey por E4, rey C5 y tras rey D3 decide abandonar finalmente Richard Rapport. Dinliren conseguía ese punto, se mete ahí en la segunda posición con Caruana y Nakamura y vamos a ver una ronda número 11, bueno, pues muy excitante. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.